4 grados, con orden de encendido 1, 2, 4, 5, 3. ¿Sí? Y finalmente, uno de 3 cilindros del Forza, cuyo orden de encendido es 1, 3, 2, y el intervalo de encendido es 240 grados. ¿Sí? De igual manera ese deber para el próximo miércoles, de hoy en 8. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Sí. Hasta ahí serán los deberes. El resto será informes de las prácticas que hagamos, ¿no? Una de ellas es el informe de la práctica del día viernes que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver lo que vendría a ser la cilindrada, par motor, torque y lo que es la relación de compresión en un motor. Cuando el pistón se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior, ese recorrido se denomina la carrera, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, dice ahí, el pistón en el cilindro va de arriba a abajo, o delante o atrás. Los puntos de inversión en los que el pistón invierte su movimiento se denominan punto muerto superior y punto muerto inferior, esto ya habíamos visto. Las cilindradas del espacio comprendido entre el cilindro, el punto muerto superior y el punto muerto inferior, que vendría a ser este espacio. Y se distingue entre cilindrada de un cilindro o cubicación de un cilindro, o también se le conoce como cilindrada unitaria, y la cilindrada total del motor, si es que tiene más de un cilindro. Como generalmente en un motor todos los cilindros tienen el mismo diámetro y todos los pistones tienen la misma carrera, pues basta con calcular el volumen de un cilindro, en este caso la cilindrada de un cilindro, y multiplicamos por el número de cilindros y obtenemos la cilindrada total. ¿Sí? Incluso hasta cuando se repare el motor, pues se va a agrandar el cilindro, se va a poner pistones con mayor diámetro, debe ponerse todos a la misma sobremedida, no se puede poner con diferente por temas de un desbalance de las masas de los pistones, ¿no? Los dos tienen que ser los mismos. Dice, la cilindrada se calcula como un volumen de un cilindro, el diámetro del cilindro y la altura es la carrera del pistón. ¿Sí? Es decir, que cuando calculamos el volumen del cilindro es igual al área o superficie del cilindro por la carrera del pistón. ¿Sí? El volumen de un cilindro es el área por la carrera. Eso, la fórmula para calcular el volumen de un cilindro me dice que es igual a diámetro al cuadrado por pi por carrera sobre 4. Y la tendencia en la actualidad es a hablar en litros. Se calcula en centímetros cúbicos o litros. ¿Sí? Y la tendencia más es hoy hablar en litros, ¿no? ¿Sí? En litros. Dice, este es un motor 2.7, este es un motor 2.0, 2.4, 3.0, 1.2, 1.4 litros. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la tendencia. Antes, vehículos americanos y vehículos ingleses se calculaban las cilindradas en centímetros cúbicos, ¿no? Y venía en en pulgadas cúbicas las cilindradas. Hoy ya se está estandarizado todos a litros. ¿Sí?
Aquí la nomenclatura que se ha adoptado dice, tenemos un motor de 4 cilindros, tenemos los puntos muertos, PMS, punto muerto superior, PMI, punto muerto inferior. B sub H minúscula será cilindrada de un cilindro en centímetros cúbicos y litros. B sub H mayúscula cilindrada del motor en centímetros cúbicos y litros. La letra I es el número de cilindros. La letra S minúscula es la carrera en milímetros, ¿sí? D es el diámetro, D mayúscula, D es igual al diámetro del cilindro. Aproximadamente significa este símbolo, ¿no? Aproximadamente el diámetro del pistón, ¿sí? El cilindro es un poquito más grande que el diámetro del pistón, ¿no? ¿Sí? A vendría a ser la superficie del cilindro en centímetros cuadrados y alfa viene a ser la relación carrera-diámetro, la relación entre la carrera del pistón y el diámetro del cilindro, que tiene mucha influencia en el rendimiento del motor. Más adelante vamos a ver que motores de carrera larga son motores que dan alto torque y bajas revoluciones. Motores de carrera corta o supercuadrada dan bajo torque y altas revoluciones por minuto. Y ya vamos a explicar el porqué. ¿Sí? La relación carrera-diámetro influye muchísimo en el rendimiento del motor. Bien. Entonces aquí me dice que esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la cilindrada total. Perdón, antes de copiarla. Mayor carrera era a más carrera, mayor fuerza. Mayor torque, sí. Sí, pero ya vamos a ver más adelante. Vamos a explicar el porqué. ¿Sí? Van a decir, bueno, ¿y cómo así? Tenemos más torque y menos revoluciones en un motor de carrera larga. ¿Y por qué en un motor de carrera corta o supercuadrada tenemos menos torque pero más revoluciones por minuto? ¿Sí? ¿Y en qué tipo de vehículos se aplicaría un motor de carrera larga y un motor de carrera corta? ¿Sí? ¿Y cuáles tenemos, qué relación carrera-diámetro tenemos en los vehículos de serie, en los normales, ¿no? ¿Sí? Menor carrera, mayor. Menor carrera, Menor menor torque y más revoluciones por minuto. Mayor carrera, más torque, menos revoluciones por minuto. Ya vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces miren ahí me plantea ese ejercicio, ¿no? Dice, un motor tiene las siguientes características. Diámetro del cilindro 77 milímetros, una carrera de 69 milímetros y es un motor de 4 cilindros. Calcular la cilindrada del motor en centímetros cúbicos y en litros. Para esto vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no es cierto? Y como habíamos dicho, todos los cilindros tienen el mismo diámetro y la misma carrera, entonces al volumen de un cilindro le multiplicamos por el número de cilindros y obtenemos ya la cilindrada total. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es esta, ¿no es cierto? Entonces, como datos tenemos diámetro del cilindro 77 milímetros, carrera 6.69 milímetros, número de cilindros 4. Entonces, lo que me pide averiguar es la cilindrada total. Me dice en centímetros cúbicos o litros. ¿Sí? Y la fórmula que tenemos ahí, vamos a aplicar esa fórmula. Volumen o cilindrada total
es igual a diámetro al cuadrado por pi por la carrera por el número de cilindros sobre 4. Y esto me pide calcular en centímetros cúbicos o litros, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a calcular, ¿sí? Cilindrada total es igual. Ya. En matemáticas, en física, han de haber visto ustedes que es muy importante poner las unidades, ¿cierto? Sí. Entonces aquí me piden centímetros cúbicos. Entonces lo que deberemos hacer es que todas las medidas, ¿sí?, estén en centímetros, ¿no es cierto?, para obtener centímetros cúbicos. O la otra alternativa sería trabajar con milímetros y el resultado final va a ser milímetros cúbicos, y esos milímetros cúbicos tenemos que transformar a centímetros cúbicos. Es algo también válido, ¿no? Pero en este caso vamos a transformarle esto. Acuérdense de los factores de conversión, ¿no es cierto? 77 milímetros. Tenemos que 1 centímetro es igual a 10 milímetros, ¿cierto? Aquí milímetros con milímetros se eliminan y me queda 77 por 1 dividido para 10, que me da 7.7 centímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los factores de conversión. Entonces, 7,7 centímetros. ¿Y acá sería cuánto? 6,9 centímetros, ¿verdad? Sí, 69 para 10, 6,9. Entonces vamos a trabajar con centímetros. Entonces el diámetro tenemos de 7.7 centímetros, todo elevado al cuadrado por pi. Pi es una constante, equivalente a 3, 14, 15, 93. Ya. ¿Pero de dónde sale pi? Del diámetro del círculo, de la circunferencia. ¿Ya? ¿Para qué? ¿La circunferencia para qué? Acuérdense. Resulta de dividir el perímetro de la circunferencia para el diámetro. Y ahí sale la constante, pi. Entonces vamos a ponerle que sea 314 nada más, ¿sí? 314 por 6.9 de la carrera por 4 cilindros, y es el número de cilindros dividido para 4. ¿Perfecto? ¿Podré simplificar hacer esto? Sí se puede, porque acá está multiplicando. Si estaría sumando, restando arriba, ahí no se puede. Pero como está todo multiplicando, sí puedo. Entonces, alguien que me ayude haciendo 7.7 por 314 por 6.9. 7.7 por 7.7, que vendría a ser 7.7 al cuadrado. 59.29. Sí, ayúdenme haciendo ya la multiplicación total. 7.7 por 7.7 por 3.14 por 6.9. Ya nos ahorramos multiplicar por 4 y dividir por 4. Eso. 1282,57. No, 57,7 sí. Bueno, dejémosle 58 ya. Centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque aquí centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? En el colegio a veces nos decían, bueno, ¿y eso qué es? Pues si está sin unidad. Papas, peras, manzanas. Así decían, ¿no es cierto? Sí. Los profesores de matemáticas o de física. Y cero. Así era un profesor del centro técnico de matemáticas de apellido, hasta el apellido era, se llamaba, el apellido era Males. Malo. Bueno.
Entonces, miren, este es de la cilindrada. Estos son datos reales, ¿ya? Y en la práctica, cuando usted mide la carrera, el diámetro y calcula, le sale así estos valores. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, el 1284, este número se redondea. ¿Estará más cercano al 1300 o más cercano al 1200? 1300. Al 1300, entonces la cilindrada va a ser, ahí ponemos este símbolo, de 1300 centímetros cúbicos. Es decir, un motor 1000 no va a tener 1000 centímetros cúbicos, sino 987.2 centímetros cúbicos. Redondeamos a 1000. No es que en la matrícula va a encontrar 987.2, no, se encuentra 1000 centímetros. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Siempre está redondeado, ¿no? ¿Ya? Ahora, como me pide litros, entonces hacemos con los factores de conversión, 1300 centímetros cúbicos, y a propósito en algunos libros le ponen así, no, cc. Profe, ¿y el espacio que tiene en el cabezote? Es que aquí estamos calculando solo el volumen del cilindro, no el volumen de la cámara. La relación entre volumen del cilindro y volumen de la cámara y volumen de la cámara es la relación de compresión, que ya la vamos a ver. ¿Sí? Aquí solamente estamos tomando en cuenta la cilindrada. Por eso tomamos la altura, que vendría a ser la carrera, el punto muerto superior al punto muerto inferior, y el diámetro del cilindro, nada más. ¿Sí? Ya, entonces, ¿un litro cuántos centímetros cúbicos tiene? 100 centímetros. 1000 centímetros cúbicos. Ya, entonces, centímetros cúbicos con centímetros se eliminan y me queda litros. Entonces será 1.3 litros. ¿Ya? Eso es lo que a veces en el vehículo vemos, ¿no? 2.0, 3.0, 2.7, 1.6, 1.4. ¿Sí? Es la cilindrada expresada en litros. Cuando el diámetro se le regula o se cambia en el momento de la Rectificación. rectificación, ¿cambian esos valores del Varía un poco, pero no es mucho? pero no es mucho porque digamos que la cilindrada, este diámetro tenemos, a ver, pongámosle diámetro estándar de este motor es 77 milímetros. Sí. Ya. En la primera rectificación, más 10, o lo que vendría a ser lo mismo, más 25 5 centésimas de milímetro, el nuevo diámetro va a ser 77.25. En la más 20 será 75.50, 77.75, y en la última va a ser 78. Es decir, en la última más 40 sube 1 milímetro de diámetro. Entonces, ¿influirá mucho eso? Apenas. Calculamos con 78, calculemos a ver cuánto sube. Porque en cada rectificación todo depende del desgaste que tenga el cilindro, ¿no? Si el desgaste es considerable en la primera rectificación, se va a la última sobremedida admisible. De esto ya hemos de hablar después. ¿Sí? Ahora, se puede hacer un motor que tenga una cilindrada de 1300, hacele 1400, hacele 1500, colocando camisas de cilindro de mayor diámetro para un motor 1400. Entre 100 y 200 centímetros cúbicos se podría subir la cilindrada. Así se puede. Pero no le puedo hacer a un motor 1300, no le puedo hacer un 2000, un 2400, un 3000, no, pues, que necesito cilindros muy grandes. Pero entre 100 y 200 centímetros cúbicos sí se puede Subió subir. a 1318. Bueno, 1318 a 1200 es poco realmente. Es poco. ¿Cuánto estamos hablando? Háganle la diferencia de cilindrada.
33.58. 33 centímetros cúbicos en un motor de 1300 centímetros cúbicos. Casi no va a influir mucho. Sí, entonces lo que les digo de agrandar la cilindrada consiste en poner cilindros más grandes, rectificar el block, sacar esa camisa y poner una camisa más grande y poner pistones más grandes. Siempre y cuando haya pistones y camisas se puede hacer. No quiero decir con esto que en todas las marcas hay, no. Pero la modificación sí se la puede hacer, pero hasta en 200 centímetros. El escarabajo sí creo que vale salir hasta Claro. cerca de 2000. Claro, porque este tiene cabezotes individuales e incluso tiene cilindros desmontables refrigerados por aire. Entonces pone cilindros más grandes, pistones más grandes y listo, ¿no? Tiene que agrandar un poco el cabezote donde entra en la punta del cilindro, ¿no? Me cuesta más el motor que el carro. Claro. Eso en un torno le agrandan, ¿no? Porque si no, no entra, ¿no? Hagamos de cuenta que es el cabezote, entonces tiene que entrar eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Esta fórmula más la fórmula de relación de compresión son las dos únicas fórmulas que vamos a utilizar, nada más. Pero necesitan saber ustedes la cilindrada. Pero en la práctica, ¿qué determina la cilindrada? Obviamente determina el consumo de combustible, ¿no es cierto? Si tengo un motor 1300 y tengo un motor 2.7, ¿no? El Fortuner es 2.7, ¿no es cierto? Es el doble, pues. Pero ese motor va a consumir el doble de gasolina que este motor, ¿no? Pero también va a rendir más torque, más potencia, ¿no es cierto? Esa es otra ventaja. Profe, a lo que agranda la cilindrada modifica de 1300 a 1500 el paso va el paso normal de combustible y de aire. No, pues tiene que modificar. Tiene que modificar. Tiene que modificar, La obviamente. chispa, ¿no? Claro, tanto el encendido, todo tiene que modificar. ¿Sí? Todo tiene que modificar. Ve que si usted pone un cilindro más grande y el mismo volumen de la cámara de compresión, la relación de compresión sube. Pues puede hacer que si modificó mucho la cilindrada, pues le haga mucho cascabeleo o pistoneo, que ya vamos a ver. Hablamos de la relación de compresión y ahí hablamos del pistoneo. Eso es poner los carburadores individuales, ¿no? Claro, carburadores individuales para mejorar el llenado del cilindro. Porque tomen en cuenta que la parte mecánica usted la puede modificar, ¿ya? Pero si modifica la parte mecánica, tiene que modificar la parte eléctrica también, la parte del ingreso y de salida de la mezcla que le permite entrar una mayor masa de aire, masa de combustible y una salida de gases también mayor. Porque si modifica solo entrada y no modifica salida, el motor no va a rendir. Tiene que modificar entrada y salida. Si hizo un alivianamiento de pistones, bielas, cigüeñal, y ahora puede dar más revoluciones por minuto ese motor, porque subió también relación de compresión. Pero si la bobina no le da chispas por minuto, va a llegar un punto en que ya no va a subir más de RPM por la limitación del poder de inducción de la bobina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiar la bobina, que le dé más chispas por minuto. Se calienta, ¿Sí? tengo que cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿los resortes posibles de las válvulas permitirán que la válvula se abra y se cierre con mayor velocidad? ¿Le cerrará adecuadamente a mayor velocidad? Posiblemente no. Entonces, ¿qué tiene que poner? Posiblemente resortes con mayor tensión o unas alzas en los resortes para que le cierren a mayor régimen de revoluciones. Entonces, cuando se hace una modificación tiene que ser integral. ¿Ya? Modificamos relación de compresión, la presión y temperatura del motor va a subir. Y el sistema de refrigeración podrá ser capaz de serie en refrigerarle a esas modificaciones con ese motor. No, pues entonces tiene que modificar refrigeración, tiene que modificar lubricación también. Claro, entonces la modificación es integral porque si no, ese motor se le va a dañar, se le va a sobrecalentar, se le va a fundir. En Cuenca vi que les ponían hacían una carrera solo de Suzuki, de los Forza 1, y le sacaban la toma de salida de escape, y le sacaban justo a la llanta delantera. Le dejaba libre. Ajá, libre. Claro. Es que de hecho, o sea, si es que el silenciador, el presilenciador
el catalizador le frena la salida de los gases de escape para disminuir el ruido en el caso del silenciador, pues se restringe la potencia del motor, ¿no? Entonces, si le deja libre, sí gana. ¿Sí? Pero igualmente hacer modificaciones implica costos. Intercooler. Claro, implica costos. ¿Sí? Bien, está claro entonces lo que es la cilindrada, cómo calcular. ¿Tomaron nota ya? ¿O tomen nota? No cambie el cuadro, por favor. Ese no. Y ya terminamos. Ya explicamos todo eso. Ya hicimos el ejercicio. ¿Sí? Pues en el segundo módulo, como vamos a tener desarmado el motor, vamos a medir la carrera, el diámetro y vamos a calcular la cilindrada. Y vamos a ver qué va a salir esto. Si era un motor 1500, no va a ser 1500, sino va a ser 1490 y algo, o 1470. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto también es importante, ¿no? Que en la última rectificación del cilindro, antes había más 50 y más 60, es decir, 1.25 milímetros más, 1.50 milímetros más. Pero ya no hay ni más 40, ni más 50, ni más 60. Solo hasta más 40. ¿Por qué, profe? Ya no. Porque prácticamente cuando se le rectificaba más 50 y más 60, el cilindro quedaba muy débil en la pared, el espesor del cilindro, la pared lateral del cilindro, y se fisuraban los cilindros, porque quedaba una pared muy delgada. No habían los accesorios para que quede No, ajustado. sí había pistones y rines más 50, más 60, pero se corría el riesgo de que el cilindro se fisure por haber quedado la pared muy delgada. Preferimentalizar. Y en el cigüeñal, En el cigüeñal lo mismo sucede hasta más 40 hay, pero que en realidad en el cilindro sería menos. En el cigüeñal sería menos, ¿no? Porque se hace el diámetro del muñón más pequeñito. Pero se acostumbra a decir más, hasta más 40. Igual había cojinetes más o sea, en 50 el y más mercado se 60. dicen a 100, ¿qué es? 100 es más 40. Ah, ya, 100. Sí, porque miren, eso es parte de lo siguiente, ¿no es cierto? Miren, hay una equivalencia que dice que este símbolo, la L con las comillas, es milésimas de pulgada. Tengo enteros, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos y así. Entonces, aquí sería décimas, centésimas, milésimas. Una milésima de pulgada. ¿Esto a cuántos milímetros equivale? A 25 milésimas de milímetro. Décimas, centésimas, milésimas. Es la equivalencia. No, pero es que en el cabezote igual le dice hasta 4 milésimas de pulgadas el rectificado. Sí, la tolerancia, ¿no? Ajá. Ya. Ahora, si tendríamos acá 10 milésimas de pulgada, ¿no es cierto? ¿Esto a cuánto equivale? A 0,25 centésimas de milímetro. Que dijimos acá, ¿no? Esto más 10. Este más 10 se refiere a pulgadas. Antes la tendencia era solo trabajar en pulgadas. Por eso es más 10, más 20, más 30, más 40, más 50, más 60. Hoy ya no, solo en milímetros. Entonces, ahora en los pistones, en los cojinetes usted va a encontrar esta medida. Entonces a esto le suele llamar más 10. ¿Sí? Luego tenemos 20 milésimas que equivalen a 0,50. Luego tenemos 30 que equivale a 0,75. ¿Sí? Esto sería más 20. Acá más 30. Acá más 40. Sería 40 milésimas de pulgada, que corresponde a 1 milímetro. Y así tendríamos más 50
1.25, más 60, 1.50. ¿Sí? De ahí sale el más 10, más 20, más 30, más 40. Pero esto antes venía, ahora viene en milímetros. Y es más, a veces viene solamente así, ¿no? 0.25 o viene 0.25. No viene ni siquiera milímetros, solamente el número. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si es que no hay la sobremedida, pues a veces o no viene ninguna sobremedida o viene eso, STD, diámetro estándar, es decir, no fue rectificado. Ahora hay que considerar que hay cigüeñales de algunos vehículos de la línea Mitsubishi, de otras marcas, que no pueden rectificarse los cigüeñales porque vienen cromados. Entonces, si es que en el segundo módulo ustedes van a medir desgastes de los muñones, conicidad, ovalamiento, pandeo del cigüeñal, van a ver que no esté rayado el cigüeñal. Por todas esas razones hay que rectificar el cigüeñal. Pero si es un cigüeñal cromado, pues no puede rectificar, tiene que cambiar el cigüeñal y eso ya implica un costo mayor. Cigüeñal cromado, ¿cuál es el normal cigüeñado? El cigüeñal. Por lo general, ¿en qué marca viene? Mitsubishi. En la L200, en la versiones de la L200, en el Montero. Por ejemplo, el Montero que tenemos abajo, ese viene con cigüeñal cromado. ¿Y de los normales qué material es, profe? Es de acero, Acero. pero no viene cromado el muñón. Viene simplemente con una capa de acero cementado, no de cromo. ¿Sí? Entonces la capa de acero cementado sí se puede rectificar. La capa de cromo no. ¿Qué habría de cierto en el hecho de que manda la rectificación? Bueno, el mecánico le vio que ya está el cigüeñal a 75 y tocaba rectificar a 100, como quien dice, pero Más 40. claro, el objeta que no, porque luego se rompe el cigüeñal. Bueno, sí, justamente por eso es. Lo que pasa es que se debilita tanto, ¿sí?, que ya no resiste los esfuerzos de torsión. Cuando veamos cigüeñal vamos a ver a qué solicitaciones está sometido, a qué esfuerzos está sometido el cigüeñal. Y si uno de los esfuerzos es la torsión y este eje está muy débil, porque se rectificó, se puede romper por efectos ¿Un de la milímetro torsión. influiría en...? Dependiendo de las dimensiones del diámetro del muñón. Si es un diámetro de muñón, un cigüeñal más grande, obviamente va a resistir más, 1 milímetro, pero si es un cigüeñal con un diámetro muy pequeño, pues puede afectar grandemente si rectificamos eso. En cuanto se refiere a los muñones de bancada que forman una línea, ¿no? Por eso se le dice que son los apoyos, por eso se le dice que es un eje cigüeñal, ¿no? Un eje acodado. Tenemos muñones fuera del centro que para equilibrar estática y dinámicamente ese cigüeñal tiene que tener los contrapesos, eso ya hemos de hablar, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Pero si a este eje le hago más delgadito, de menor diámetro, pues resiste menos los esfuerzos de torsión. ¿Sí? Puede ser. ¿De qué vehículo era? De un H1. Diésel. Sí, la tengo. Ese es de 4 cilindros. 4 cilindros. Sí, ese tiene una cilindrada de 2.5, 2.500. 2500. Lo que pasa es que ahí también influye mucho la calidad de los materiales. Y por ejemplo, cuando Hyundai empezó a ensamblar sus vehículos, el problema que tenía era que los materiales con los que fabricaba eran de baja calidad. ¿Sí? Pero la H1, bueno, también puede romperse el cigüeñal por mal manejo, ¿no? Y eso ya hemos explicado. Pero no creo que haya influido mucho porque ese es un cigüeñal, el motor 2500 centímetros cúbicos es un cigüeñal grande, ¿no? Lo que, ¿ya fue reparado ese motor o no? Sí, claro, pero me hizo gastar más en la cuenta porque lo tuve que comprar nuevo. No, El cigüeñal. me hizo dar miedo porque como Ya. el carro es para viajar y es de pasajero, una furgoneta. Entonces hizo dar miedo que vaya a romper así, pero ahora... Pero era la primera rectificación. No, ya yo el carro lo compré y había estado a 75. Ah, ya había estado. Ya Ah, había ya. estado. Ya, sino que
La falla no fue esa, no es que el carro estaba fallando eso, el problema era el cabezote, que Ya. tuvo que cambiarlo nuevo. Ese sí estaba bien dañado, ya le habían hecho un poco de brujerías. Ya. Le habían soldado ahí en la parte de las divisiones, que antes dijo compañero, que se ovalan en las partes de las divisiones de los cilindros. Ya. Entonces, Sí, sí, se sí. cambiaba el empaque de cabezote, duraba por ahí unos 2 viajes Y otra vez se quemaba. y otra vez se quemaba, no duraba nada. A veces en medio viaje usted le exigía mucho y ya soplaba y siempre quemaba entre cilindro y cilindro. Ya. Entonces, y nadie le daba la falla. Entonces ahí es que se cambió todo, ya hostigado de que cada rato dije ya reparación completa. Entonces ahí es que sacaron el cigüeñal y ahí es que ven que estaba a 75 y me dicen no, dice ya pon un cigüeñal nuevo. Pero es de la cara, pues es súper caro. Pero el cigüeñal estaba rayado, estaba No, deformado. nada, yo digo que la falla era solo aquella cabeza. Ah, Sino que entonces. ya él es que me objetó que no, y ya me hizo dar miedo entonces. Pero yo consideraba cuando me hablaba de que de 75 a 100, yo pensé que era prácticamente 2,5 centímetros de desgaste, o sea, No, o pues. algo así. Pero ahorita me queda claro. Es la que- cuarta parte de un Es milímetro. la cuarta parte del milímetro, o sea, yo ahí No, pero es creo que que digo la es- garantía del mecánico. Pues. O sea, y si, por ejemplo, yo puedo decir en ese sentido, o sea, si vas a dar una garantía, estás yéndote al límite, y al límite que otra persona metió la mano. Entonces, si vas a decir, yo le brindo garantía del trabajo que estoy haciendo, obviamente, pero ¿cómo vas a brindar garantía si está un elemento al límite? Entonces, el señor yo creo que se fue por ese lado. O sea, de aquí, ¿qué tal si después me falla el cigüeñal? Por el resto de elementos iba a fallar. Entonces, para él asegurarse en su garantía, en su trabajo. Bueno, Vamos no a sé. ver. Pero ¿cómo fue el tema? O sea, verán, ahí es el tema siguiente, ¿no es cierto? Sí. Hay mecánicos que dicen, yo le pongo los repuestos y le cobro $5,000 la reparación. Ahí está mano de obra y repuestos. Ya. O yo solamente le cobro la mano de obra y usted me trae los repuestos. No sé cómo fue el trato. 1.200 la mano de obra y que yo compre todos los repuestos. O sea, usted pone los repuestos. Yo puse todos los repuestos. Ya. Porque todo me exigió que compré la casa. Pero allá yo voy, o sea, no era por cuestión de garantías lo que él me hizo eso. Ah, ya, ya. Porque de ahí salió, antes con él estábamos comentando, de que ya cuando me repare todo, yo te habló acerca de los aceites multihidrados. Él me dice, no, es que ya el motor de todas maneras ya tiene desgastes en las otras, en las otros elementos, ¿no? Ajá. Y él vino y me manda un aceite 40 Gulf, cuando me hizo gastar un montón de plata en todo original. Y entonces yo sí me digo, pero ¿por qué no le mandamos El recomendado por fabricante, claro, pues. Cigüeñal nuevo, nuevo, cojinetes nuevos, el torque adecuado. Tenía que ponerse. Claro. Y adivine, Ya. Es en que el primer viaje, ¿dónde fuimos? Para Guaranda, por ahí, el carro se apretó el motor y fundió todo. Es que ¿cómo le va a poner un SAE 40? Él fue un viaje a la playa, cuando recién lo reparó, y se quedó botado recalentado de nuevo, que ahí ya me hizo dar nervios. ¿Qué pasó? No, dice que no sé, se recalentó. Digo, dale despacito, pero regresaron a la casa, chévere. Pero ya de ahí ya, cuando yo nuevamente la mandé, vino y llegó a la casa, me entregan el carro, llegó a la casa, y porque ya se les había apretado una vez. Pero yo no sé, qué pasó ahí, se aflojó cuando se enfrió. Llegué a la casa y me los han parqueado. Entonces yo estaba ocupado. Cuando la cuestión es que lo voy a guardar, voy a dar arranque. ¿Dónde arrancaba? Claro, nada. Cuando digo, qué raro, me quedó sin batería, lo metí empujando. Cuando al siguiente voy a ver, tratar de dar vuelta al cigüeñal con una llave. ¿Qué? No Vamos a gira. poder, pues estaba pegadísimo. Entonces, de ahí es que ahorita capté lo que. Bajo ningún punto de vista pongamos aceites monógrados en motores a gasolina y a diésel. No, tiene que ser siempre multígrados. Que podemos variar un 10W30 a un 15W40, por ejemplo, sí. Pero no, pues un 10W30 ponerle a 40. La Toyota que cargaba ahí, la que cargo aquí, esa de ahí ya tiene más de 200.000 kilómetros. Entonces le llevo al lubricador y toda la vida es, no, pues ya tiene más de 100.000, ya el desgaste. 25. Mandan, el 40 sólido, 40. La cuestión es que como ya desde que me pasó esto, también pasó algo parecido con la Nissan que él tiene,
Ya. Entonces yo vengo y le bajo nuevamente, digo, no, pues si original viene 10.30, dejémoslo en 15.40, pero ya con lo que le pasó a él, tenemos una triste historia la de él. Le digo, ahora que vengo prácticamente después de un mes a hacer estos cambios, vengo a la sierra en la camioneta, siento que a lo que yo le mando tercera, cuarta en la subida, el carro se aflojó. Cuando en la costa mismo, medio subí un puente o algo, más que todo en Guayaquil, le trataba algún esfuerzo en alguna loma, el carro yo sentía como que se quedaba. trancaba. Y el sonido del motor era diferente. Ahora con el 1540 yo acelero y es un sonido más fino, ya no es un sonido como motor a 10 amigos, ¿no? Claro, es que las fuerzas de fricción que se generan cuando pone un aceite de mayor viscosidad son más fuertes. Es que Toyota también. Entonces eso trabaja hace que en se 1540 desgaste, eso hace que el gasolina. motor se sobrecaliente, que el motor rinda menos, que consuma más combustible incluso. Sí sentí que en esta vez que vinimos consumió menos combustible, porque las otras veces que venía Claro, era más consumo. claro. Todo eso lo vamos a ver en lubricación, El ¿no? 1540 también tiene bastantes aditivos. Claro, claro. Ya vamos a ver para gasolina, la API vigente en este momento es la SP. Y para diésel es la CK4. Debemos de ver que hay solo para gasolina, para diésel o para gasolina y diésel. Debemos de ver ese tema. Una transmisión puede romper así mismo por no poner aceite multigrado. Claro. Eso es lo que me pasó a mí en las coronas. En la Nissan ahorita que está ahí. Ya, ¿qué le pasó? No. De memoria, la caja de cambio lleva aceite 90, la Corona lleva aceite 120. Le mandaron la 120 a la Corona. En el primer cambio de aceite, nuevamente, ahí ya, como yo he estado también... ¿Y la suya cuál es la Navarra? La Frontier. A la frontera. La nueva. Ya. La cuestión es que como ya he estado yo incursionando en esto, entonces ahí es que yo mismo le cojo y le hago el cambio. Y a lo que le saco el aceite veo que sale como muy gris, con limalla. Entonces, por curiosidad meto el dedo y cuando siento un pedacito de fierro ahí adentro, cuando la cuestión es que le voy jalando, le pongo un imán y todo, me busqué la manera y me salió como una media luna. Ya. Digo, vamos sacando la corona, desarmamos la corona y cuando vemos que como unos cojinetes que van ahí en la parte del satélite, ajá, esos de ahí se habían partido y había quedado así. Esos son los autoblocantes. Autoblocantes. Eso es por Sí, pues, son unos anillos así y tienen unos huequitos. el aceite adecuado. Si de GL4 a GL5 hay una variación. Claro, claro. Por eso, no sé si ya les dije, estoy confundido con el seminario que di para el Interpel. El fabricante determina las especificaciones técnicas del aceite. Punto. Tenemos que regirnos a eso. ¿Cómo en un diferencial autoblocante le va a meter un aceite 120? Se acabó el diferencial, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque tiene autoblocante, es decir, que cuando una rueda patina se bloquea el diferencial, se transmite el torque igual a las dos ruedas y el vehículo sale. Es automático eso. A esos son aceites especiales. Antes, en los diferenciales que no son autoblocantes, para evitar ruido se ponía 120. Incluso ahí está el 250, que es como grasa. Cuando los dientes del cono, la corona están desgastados, se pone eso para que un poco baje el ruido. Pero esa no es la solución, pues la solución es cambiar el cono y la corona y regular bien. Acerrín. Le meten acerrín, Carne molida. carne molida. Claro. Sí. Sí. Porque lamentablemente así es nuestra situación, ¿no? O sea, en vez de reparar el diferencial porque ya le voy a vender, métale aceite de tanto. Y se fue. Entonces, por más que a veces se chequee cosas por afuera en un carro usado que se va a comprar, siempre se encuentra con novedades. Siempre se encuentra. Ya. Pero siempre hay que regirse a las especificaciones del fabricante, si no, tiene problemas. ¿Sí? Y como les decía el día de ayer, a veces en el manual del propietario sí vienen las especificaciones del aceite, la cantidad, el tipo de aceite, todo. Entonces, tenemos un tiempito de leerlo. Porque a veces los señores que trabajan en las lubricadoras no tienen conocimiento.
ni el que hace el cambio de aceite ni el que vende, pero su negocio es vender. Si yo tengo 100 galones de aceite SAE 90, pues le vendo primero ese, ¿no? Listo, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente si tengo un 75W85, es un multigrado, es un poquito más costoso y a lo mejor el cliente no me compra. Entonces, me conviene a mí tener el que sí me compre el cliente. ¿Sí? O a veces los almacenes de repuestos tienen los dos. Tiene, a ver, tengo este y tengo este. Finalmente usted decida, ¿no? Por el precio dice, póngame ese Y nomás. por el precio dice, póngame ese nomás. Que de por medio, digamos, por atrás de lo que es el aceite hay una ciencia. Volkswagen en este rato estuvo usando aceite 040 Claro. ¿Sí? Así es. y ese aceite, bueno, en las ciudades pequeñas como Guaranda, ese no encuentra. No, pues, Tengo que estar buscando en otras ciudades que me envíen eso. claro. Así es. Y es caro, y el cliente, o sea, uno tiene, el cliente estarle explicando. Hay clientes que aceptan, otros clientes no, muy caro. Van a la lubricadora, póngale un 10-30. Claro. Y falsificado todavía. Quiero original. Y se evapora ese aceite Claro. falsificado. Bueno, continuemos, jóvenes. Bien. Hay una relación entre la carrera y el diámetro para determinar el rendimiento del motor. ¿Sí? Podemos tener tres tipos de relaciones carrera-diámetro: motores de carrera larga, motores de carrera cuadrada o motores de carrera corta. ¿Cómo determinamos si es de carrera larga? Cuando dividimos la carrera para el diámetro y el resultado me sale un valor mayor a 1, se entiende que es un motor de carrera larga. Motor cuadrado será que si dividimos la carrera para el diámetro y me sale exactamente 1, significa que es un motor de carrera cuadrada. ¿Sí? Tiene el mismo valor y la carrera y el diámetro. Y carrera corta, donde dividimos la carrera para el diámetro y el resultado me sale un valor menor a 1, significa que es un motor de carrera corta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice, el motor de un automóvil tiene una carrera de 74 milímetros y un diámetro de cilindro de 30 milímetros. Calcular la relación carrera-diámetro. Pues aplicamos la fórmula, ¿no es cierto? Alfa es igual a carrera para el diámetro. Pues me quedaría ¿cuánto? Carrera para diámetro. Carrera me dice de cuánto? De 74 milímetros. Y el diámetro 80 milímetros. ¿Sí, no? ¿Cuánto me sale esa división? 70 para 84 milímetros con milímetros se eliminan. 0.92. 0.92. Es un valor menor a 1. Entonces, ¿qué tipo de motor será este? Carrera corta. Ya. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí calculamos y determinamos. ¿No? Me salió menor a 1, carrera corta. 1 exactamente, carrera cuadrada. Y mayor a 1, carrera larga. Pero antes de pasar a definir qué características de rendimiento tienen esas relaciones de carrera-diámetro, acordémonos o expliquemos qué es el par motor. ¿Sí? En la técnica se entiende por momento la acción rotatoria de una fuerza sobre un cuerpo fijado de modo que pueda girar. Esto se llama el momento de rotación o par. Y en el cigüeñal tenemos el eje cigüeñal. Las bancadas o apoyos del cigüeñal forman un eje y los muñones que están fuera de centro son los muñones de biela, y aquí tenemos un brazo de palanca. Entonces, ¿cómo sería más fácil hacerle girar a este eje? ¿Haciendo lo que estoy haciendo aquí? O si le pongo un brazo de palanca aquí, una manivela para hacerle girar. Obviamente con la manivela, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. Con esa manivela puedo conseguir un momento de rotación alto con una baja fuerza.
Entonces, este momento de rotación está determinado de la fuerza por la distancia. Lo mismo tenemos en el cigüeñal, ¿no? Nada más que en el cigüeñal esta distancia se llama radio de manivela. ¿Sí? Pero ¿cómo influye eso? Miren, aquí vemos ya completamente, ¿cierto? La presión de combustión, que dijimos entre 40 y 60 bares, motores de gasolina entre 588 y 880 psi, esa presión actúa sobre la cabeza del pistón y le obliga al pistón a descender, creando en este caso una fuerza del pistón, le empuja con una fuerza del pistón hacia abajo, pero esta fuerza del pistón se descompone en una fuerza de la biela y en una fuerza lateral del pistón. Y es la fuerza de la biela la que actúa en el muñón. Esta a su vez se descompone en una fuerza tangencial Ft y en una fuerza radial denominada Fr. Y es esta fuerza tangencial multiplicada por el radio de manivela la que, multiplicando la fuerza tangencial por el radio de manivela, obtenemos la acción rotatoria o el momento de giro o el par motor o torque que se llama, ¿sí? Entonces, si tengo mayor fuerza tangencial, voy a tener más torque. Si tengo mayor radio de manivela, más torque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo dependerá de la presión también, ¿no? Si tengo una presión mayor aquí, voy a obtener una mayor fuerza de la biela y por ende una mayor fuerza tangencial. Entonces va a subir el torque. Y esta presión máxima de combustión, vamos a ver más adelante, que está determinada por la relación de compresión también, ¿sí? Pero cuando el pistón, miren, cuando el muñón de biela está aquí, se denomina punto muerto superior. Cuando está acá, se denomina punto muerto inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que dice aquí que el radio de manivela del cigüeñal viene a ser la carrera dividida para 2, porque esta distancia es la carrera o diámetro, y el diámetro dividiendo para 2 obtenemos el radio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué pasa si tengo un motor con mayor carrera? ¿La carrera o el diámetro? La carrera y el diámetro es lo mismo prácticamente. Porque fíjese, cuando el pistón está en punto muerto superior, el muñón de biela está aquí sí. y el pistón está acá. El pistón llega al punto muerto inferior, el pistón está en esta posición y el muñón de biela está aquí. Entonces, esta distancia, el diámetro se convierte en carrera, como está ahí. ¿Sí? Entonces obtenemos el radio de manivela dividiendo la carrera para 2. Entonces, ¿qué pasa si tengo un motor de una mayor carrera? El radio de manivela aumenta. Entonces, si el radio de manivela aumenta por la misma fuerza tangencial, voy a tener más torque, porque va a haber mayor brazo de palanca para hacerle girar al cigüeñal. Si el radio de manivela es más corto porque la carrera es más corta, pues el brazo de palanca para hacerle girar al cigüeñal va a ser menor y el torque va a bajar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, esto vamos a dejar explicado nada más, ¿no? Porque podríamos entrar en el cálculo de todo esto, pero no es un curso de cálculo de motores. Si nos enfocamos solo en eso, nos vamos a descuidar de otros aspectos muy importantes. ¿Sí? Y aquí en algunas cosas tenemos que ser muy prácticos, ¿no es cierto? Es decir, esto es así, pero me sirve para eso, nada más. ¿Cierto? ¿Sí? Si no, las 45 horas no nos va a alcanzar. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener buenas bases para pasar al segundo módulo. ¿Sí? Yo no puedo, pues, coger y desarmar un motor y con el motor desarmado explicar esto. ¿No es cierto? No podemos. Con el motor desarmado no puedo explicar el cruce de válvulas. No puedo. ¿Cierto? ¿Sí? Bien, entonces la razón del por qué, ¿no es cierto? Cuando tenemos motor de carrera larga, el radio de manivela es mayor y el torque sube. Entonces, considerando así el rendimiento, aquí sí pueden tomarle fotografía, ¿no es cierto? El rendimiento de los motores va a variar por la relación carrera-diámetro. Motores de carrera larga, motor de alto torque, pero baja revolución. Alto torque, ¿por qué? Porque la carrera es mayor y el radio de manivela es mayor.
¿sí? Pero bajas revoluciones, ¿por qué? Porque se va a demorar más en ir del punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa, ¿no? Tiene que recorrer una distancia mayor y eso hace que bajen las RPM. Entonces, este motor de carrera larga será el ideal para un motor diésel, por ejemplo. ¿Sí? Un motor diésel, donde se obtiene altísimos torques a bajas revoluciones por minuto. ¿Sí? Y el motor diésel, la aplicación mayoritaria es para carga, para mover vehículos pesados. ¿Cierto? Sí. Está claro el por qué, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Ahora comparemos el tema de un motor de carrera corta, o que también le suelen llamar de super cuadrada, le suelen llamar al de carrera corta. ¿Sí? Bajo torque, ¿por qué? Porque la carrera disminuye, pues. ¿No es cierto? Miren esta carrera, muy pequeñita, ¿no? ¿Sí? Y altas revoluciones, ¿por qué? Porque se demora mucho menos en ir de un punto muerto a otro punto muerto. Pues. La distancia que tiene que recorrer el pistón es menor. Entonces la hace en menos tiempo, ¿no? Por eso es bajo torque y altas revoluciones. En cambio, en un motor de carrera cuadrada, ¿sí? Igual torque, igual revoluciones. Por ejemplo, en los vehículos a gasolina de serie, tenemos esto. ¿Sí? Porque ahí hay que manejar el siguiente criterio, ¿no es cierto? Ya. Si tengo 70 milímetros de carrera y tengo 68 milímetros de diámetro, ¿podré decir que este es un motor de carrera, en este caso larga? No, no es cierto, porque apenas hay una diferencia de ¿cuánto? De 2 milímetros. Entonces, este más se va a acercar ¿a cuál? A cuadrada, pues, ¿no es cierto? Ahora, lo contrario, tengo 68 y 70. ¿Podré decir que este es un motor de carrera corta o super cuadrada? No, porque igual se acerca a cuadrada. Pero en cambio, si tengo una relación 90, 60, ahí sí, ¿no? Porque estamos hablando de 3 centímetros, 30 milímetros. Ahí sí este motor va a ser de carrera larga, porque hay una diferencia. Y viceversa, ¿no es cierto? 60, 90, antes era 90, 60. Ahora sí. Revienta. Sí, ¿de acuerdo? Hay una gran diferencia, entonces también hay que manejar ese criterio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces los vehículos de serie más o menos vienen así, ¿no? Los a gasolina, estándar. Pero si usted ve uno de diésel, posiblemente ya encuentra esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a un motor de carrera larga, hacerle modificaciones para obtener más revoluciones por minuto, sería desperdiciar ese motor. ¿Sí? Y a un motor de carrera corta, hacerle modificaciones para que suba el torque, no se va a conseguir una ventaja grande, ¿no? de la modificación que se haga. Entonces, por eso cuando va a hacer modificaciones en el motor, tiene que analizar las características técnicas del motor para decidir si es o no conveniente hacerle la modificación. Yo vi una reparación que le hicieron a una Kia regional ¿Ya? y le compraron las camisas originales. ¿Ya? Esas venían rayadas, ¿Ya? pero esas camisas rotaba la compresión. Le pusieron unas alternas que no tenían rayas y esa le mantuvo la compresión y se consumía el aceite con la otra camisa, la rayada, con la original. ¿Ya? ¿Por qué se da eso? Pero rayado se refiere usted al bruñido del cilindro. Sí, al bruñido del Así cilindro. es. O sea, ese acabado que es así, ¿no? Exacto. Ya. Estas eran las originales, ¿no es cierto? Sí, Ya. Y le pusieron sin eso. le pusieron en la original, o sea, esa botaba la compresión y se consumía el aceite. Con la original. Con la original. ¿Ya? Le cambiaron por una alterna, pero sin el bruñido, y esa ya se mantuvo. No sé ¿Y cómo. los rines mantuvieron los mismos? Sí, ¿O cambiaron los rines? los mismos le pusieron.
pero en la cuando pusieron estas camisas, pusieron rines originales. Sí, ¿O qué sí, tipo de rines solo pusieron? vi nomás de eso, no sabía. Porque el propósito de bruñido de los cilindros es porque el aceite, además de lubricar, el aceite sella el motor. Entonces, el propósito del bruñido del cilindro es generar unas cavidades aquí para alojar una película de aceite y hacer el cierre hermético con la pared lateral del anillo para que no fugue la compresión. ¿Ya? Ahora, si es que le han puesto camisas nuevas y rines usados, Esa podría haber sido la falla. los rines, tenían que poner rines nuevos de buena calidad. No, o sea, todo eso le cambiaron. Todo estaba cambiado, estaba pistón, estaba cambiado rines y estaba puesto incluso la camisa, como le digo, la original. Pero los rines también originales. Sí, ¿Ya? y ahí le dio esa falla. Entonces el señor lo que hizo es coger, cambiar solo la camisa y de ahí... Pero hacer ese el baile. fenómeno se daba en una sola camisa o en todas. En todas las Y camisas. todas les cambió. Sí, todas les cambió. Y el tema de los pistones, ¿cómo está? Nuevos, supuestamente. Bueno, es que verá, justamente, esta es una de las razones, pero ¿qué tal si esto está bien? ¿Qué tal si los canales de los pistones están desgastados? Por ahí va a jugar la compresión. Porque ese es original, es Claro. fábrica. Claro, hay que chequear todo eso, ¿no es cierto? O sea, aquí en los pistones, rines y cilindros se debe chequear luz entre el vástago del pistón y cilindro. Hay que chequear luz entre el canal del pistón y cilindro, luz entre puntas de los anillos o los rines. ¿Sí? Todo eso hay que chequear. Porque si uno de esos elementos está con desgaste, pues por más que ponga camisas nuevas y pistones desgastados, pues le va a jugar la compresión. Claro, entonces hay que chequear, pero la teoría me dice esto, que tiene que tener un cilindro, porque cuando ya se desarma un motor y se verifica que el cilindro no está desgastado, ni cónico ni ovalado, que ya hemos de hablar de eso, ¿sí? Es necesario bruñirle al cilindro, porque producto del rozamiento de los anillos queda así, que los mecánicos saben decir que está hecho espejo el cilindro. Entonces hay que bruñir el cilindro, pero con la máquina bruñidora, ¿no? Con la piedra para bruñir. No solamente con lija, cogiendo y haciendo esto, no. Así saben hacerlo. Tienen que bruñir el cilindro para determinar esas rayaduras para que el cilindro no quede completamente liso y sea fácil de que la compresión fugue y el aceite suba. Para eso es el bruñido del cilindro, para sellar. Pero hay que checar. Esto puede ser que esté bien, pero lo otro está mal. Con este es el objetivo, es bajar la compresión, fuga un poco y lubrica. Claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es. Por eso que les iba la compresión por la bayoneta. Claro. Sopla la compresión se va hacia abajo cuando el pistón sube haciendo compresión. Claro. Pero como le digo, si el pistón está desgastado, también va a jugar la compresión. Desgastado en la falda, desgastado en los canales, por ahí fuga. Todo eso lo van a comprobar ustedes en el segundo módulo. ¿Sí? Porque el éxito en la reparación de un motor está en ser muy minucioso, chequeando cada detalle, por más pequeñito que sea. Pero estar seguro del por qué, para qué, ¿cierto? Es ese elemento o qué holgura, qué luz, cómo se tiene que ser el acabado, todo lo demás, cuando se arma el motor. ¿Sí? Porque en un pequeño descuido, algo que no tomó en cuenta, se puede ir atrás de los $8,000 que cobramos de reparación del motor. Yo les decía este tema de que, porque a veces, miren, bueno, hay dos formas de trabajar que ya dijimos, ¿no es cierto? El mecánico le cobra su mano de obra y le pone los repuestos y le dice, muy bien, cuesta $6,000. ¿No? Porque el cliente no quiere estar en líos de ir y buscar los repuestos y todo lo demás, y el tiempo, no le interesa o lo que sea. Ya. Y en cambio hay otro cliente que dice, no, cóbreme solo su mano de obra y yo le traigo los repuestos. Entonces el tema está la garantía. A ver, muy bien. Si usted quiere traer los repuestos, yo le doy garantía
de la reparación, pero siempre y cuando usted me traiga repuestos de buena calidad, originales. Ahí le doy garantía. Si me trae repuestos alternos o de dudosa procedencia, simplemente yo no le doy garantía. Me trae empaques alternos. Al principio el retenedor es un caucho, el caucho es elástico, ¿no es cierto? Al principio, cuando es nuevo, ese caucho está elástico, sella, evita que salga el aceite. Pero cuando es un retenedor, un sello de mala calidad, con la temperatura, ese caucho se vuelve duro. Y al volverse duro se puede incluso hasta fisurar, romper. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 2 meses que usted reparó el motor, está fugando aceite por el retenedor del cigüeñal, la parte delantera y la parte posterior. Ah, pero es que puse repuestos de mala calidad. Están dentro de las garantías, tienen que arreglarme eso. En cambio, si pone un repuesto de buena calidad, no va a pasar eso. No va a pasar eso. ¿Ya? Profe, ¿usted cuando habla de repuesto de buena calidad siempre el original o si hay repuestos de buena calidad? Hay repuestos alternos de buena calidad también. Sí, hay repuestos alternos de buena calidad. Sí. Entonces, lo que les decía, ¿no? Así se trabaja, ¿no? Pero a veces, digamos, el cliente, incluso ahí en lo que le cobra usted por repuestos, su mano de obra, y ahí le incluye los trabajos de rectificación y todo. Es una solo factura que usted tiene que hacer, ¿no es cierto? Ya. Pero a veces el cliente dice, no, muy bien, vamos a llevarle a la rectificadora y yo pago en la rectificadora. ¿Sí? Y cuando pasa eso en la rectificadora, si es una rectificadora obviamente grande, las rectificadoras venden repuestos. Y lo que dan los repuestos que vende la rectificadora por experiencia son de buena calidad. Son de buena calidad. Son de buena calidad. Pero ¿a qué quiero llegar? Que me imagino que tal vez en Guayaquil sea lo mismo, pero aquí en Quito, ciertas rectificadoras grandes que venden repuestos, no todas desde luego, le dan una comisión al mecánico que lleva a los trabajos de rectificación del motor ahí y compra los repuestos, le dan una comisión del 10%. Entonces ahí sí, como mecánico me conviene que el cliente compre el cigüeñal en la rectificadora porque va a subir la factura, ¿no es cierto? Y en trabajos de rectificación y repuestos, hablemos que cobró la rectificadora $5,000, ¿no es cierto? De ahí me dan el 10% que son 500. Entonces, sumémosle a eso los $1,000 que yo le cobro de mano de obra, son $1,500 que voy a ganar yo, ¿no? Pero obviamente haciendo las cosas bien, ¿no? Cerciorándome de que la rectificadora me dé buena calidad de repuestos, que como le digo son rectificadoras grandes. No sé si en Guayaquil pasa lo mismo que sucede aquí en Quito. Aquí en Quito habían rectificadoras grandes que vendían repuestos, ¿sí? Y que muchas de ellas han quebrado ya, han cerrado. Por múltiples razones, por problemas con los trabajadores, baja producción, bueno, etc. Pero ¿qué ha pasado? Que han vendido esas máquinas y hay rectificadoras pequeñitas por todo Quito. Yo he trabajado con una rectificadora, pero más que tal vez por la comisión que se gane, yo lo que he hecho es que el señor me dé garantía en mi trabajo. Claro, o sea, hacia eso tenemos que llegar. No por el hecho de que me da garantía, ¿cierto? Le voy a enviar a hacer los trabajos. Tiene que hacerme trabajos de precisión. Entonces, a eso vamos, ¿no es cierto? Ya. Que muchas rectificadoras, por el tema de renovar su maquinaria para obtener trabajos de precisión, han vendido esas maquinarias viejas y han comprado otras personas y han puesto una rectificadora pequeña. No venden ellos repuestos, pero sí hacen ese tipo de trabajos. ¿Ya? Entonces, de todo hay en el mercado. Pero, digamos, usted se garantiza haciendo un trabajo de rectificación en una rectificadora que tenga máquinas modernas, mucho más precisas que las antiguas, porque las antiguas ya por su uso, por eso ya han vendido, ¿no es cierto? Entonces ya no son tan precisas. Entonces, ¿cómo me garantizo? Cuando la rectificadora me hace trabajos de precisión. Eso hay que ver. No por el hecho de ganarme la comisión, voy a generar problemas después, ¿no es cierto? Incluso así me mandaron una válvula mal asentada.
y armado el motor, jugó la compresión del cilindro 3. Pero ahí debía comprobar usted. Me confié. Claro. Tocó desarmar de nuevo y mandar. Nunca se confíe, nunca se confíe. Es que años trabaja ese señor y cojo arma por el apuro. ¿No? Miren, a veces puede pasar lo que a cualquier persona nos puede pasar. La otra ocasión metí un vehículo aquí al Josita. Le estaba girando el cigüeñal para ver la posición del árbol. Luego ya arreglé y me olvido de sacar la palanca que estaba moviendo el perno del cigüeñal. Hace unos 2 años fue que me pasó eso. Aquí. Y le digo al dueño, arranque. ¡Pum! Se zafó el perno de la polea y se salió la polea. Me tocó desarmar distribución porque se movió el perno de distribución y se salió la banda. La chaucha se me hizo obra, ¿no? Pero se le rompió la chaveta. No pasó nada de eso. No se rompió el perno, nada, solo se aflojó, ¿no? Porque así a veces se aflojan los pernos de esos. Le remueve una palanca y le da puntos de arranque y le afloja el perno. Eso para aflojar. Pero para ajustar ya no pude hacer así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me tocó? Para ajustar, sacar el motor de arranque para remorderle en el motor de arranque con un desarmador en los dientes del volante, remorderle el cigüeñal y poder torquear bien, porque si no torqueo bien eso se afloja. Entonces, por eso me tocó, la chaucha me salió obra. Eso lo hice a las 2 de la tarde y hasta las 6 terminé ya de volver a desarmar distribución y volver a sincronizar y entregarle como estaba. Bien hecho. Ya. Pero es un descuido. Ahora, cuando uno está trabajando, hay que considerar también que la situación emocional de la persona. ¿Qué tal si esa persona está con problemas? Eso le afecta, porque está preocupado por el problema que tiene y no se concentra en el trabajo. Y un descuido, que era lo que me pasó ese día, ¿no? A mí. Tenía un problema familiar y todo lo demás y me pasó. Entonces, un descuido le puede pasar a cualquier persona, por más experiencia que tenga. Somos humanos, ¿sí? Y el ser humano es un ser muy complejo en la parte psicológica, ¿no? Y por eso nos olvidamos de las básicas. Entonces cualquiera puede decir, una persona con experiencia no le va a pasar nunca eso, no, un descuido, ¿sí? Como a veces también puede pasar que vamos a lo más complejo y resulta que el problema es sencillito. El fusible. Un fusible que no hacía buen contacto, ahí está, también tuvo ese problema. Ayer me tocó venir en taxi porque el carro mío tuvo pico y placa y yo me presté el de él. Y en la mañana me llama a decir que no le prende el carro. Entonces yo le digo, no sé, ya lo dañaste. Ya se le robaron el motor de arranque. Y claro, porque lo hizo dormir en la calle, pues no. Ay, Y le digo, ya te robaron el motor de arranque porque se prendía todo el teléfono. A lo que salimos aquí fuimos a verlo. Y entonces, en otra ocasión, presentó la misma falla ya de la camioneta. Y ahí fue lo contrario, pues no fui directo al punto, sino que, a ver, vamos motor de arranque, no de arranque, motor de arranque. Luego vi que no llegaba señal, luego vino el fusible, luego fui al relay. ¿Qué pasa? Ya había sido que el borne estaba sulfatado, prendía el tablero, pero no de arranque. Entonces ya ayer fue diferente, pues ya yo digo, no, eso es el borne, ya estoy seguro, porque ya anterior me había hecho lo mismo. Fuimos, limpiamos el borne, pusimos y ahí Más sencillo. Claro, Pero usted vaya a un taller sulfatado y el de borne. una, hay que sacar el motor de arranque, porque no. Claro, sulfatado el borne o el borne sin sulfato, pero mal ajustado, flojo. A veces el perno que le ajusta ya llega al límite y por más que ajuste ya no ajusta más. Entonces, lo que se recomienda es o cambiar el borne o sacarle y meterle una camisita de algún metal, de una latita, le hace una camisa y le mete ahí y ahí ajusta bien. 1 centavo. ¿Sí? O alguna cosa para que le ajuste bien el borne. ¿Sí? Porque si no está bien ajustado, A mí me pasó tiene algo contacto parecido. pero no arranca. Me pasó por un chapechado y el borne no había estado Bien ajustado, bien ajustado. salió. Del carro funcionó, estacioné el carro, después no prendió. Me voy y veo el borne, le ajusté el borne, descalibrado el potenciómetro. Ya, chuta. Y en Guayaquil, ¿qué hago? Cogí
estuve andando un poco en ralentí, le desconecté la bobina, le switché, nada, ya después en el viaje solito ya se calibró el cuerpo de aceleración. Ya. Pero en Guayaquil ese cálico pucha no quería quedarse en ralentí. Ni por más que Claro, es que como no descalibrado el tenía cuerpo de escáner, aceleración, claro. como no tenía escáner, estaba en esas como carito viejo mismo. ¿Qué carro era? Un Ford Focus. Ah, ya. Ya. Bueno, en todo caso es importante estas experiencias, ¿no? Sí. Para terminar, sí tenemos 10 minutitos. Para terminar, vamos a analizar el cuadro de curva del par motor o torque. ¿Sí? En el eje vertical tenemos el momento de giro o el par, que se simboliza en algunos textos con mm, y si tenemos que el torque es igual a fuerza por distancia, newtons metro. Newtons es fuerza y metros es distancia. Y en el eje horizontal tenemos las revoluciones por minuto. Entonces siempre la curva tiene esta forma. Aquí a 500 revoluciones por minuto tenemos un torque de 90 newtons metro. No hablamos de cilindrada ni de nada, sino simplemente de la curva del par motor. Entonces, aplastamos el pedal del acelerador y hacemos que entre más aire y gasolina al motor. Entonces, el llenado del cilindro va subiendo, va subiendo, va subiendo, y por eso sube el torque. Pero llega un punto en el que, fíjense, el torque empieza a descender. ¿Sí? Pero si el pistón sube y baja con mayor velocidad, debe estar succionando mayor mezcla de combustible. Pero en cambio hay una deficiencia en el llenado del cilindro. Succiona más, sí, pero el cilindro tiene una deficiencia en el llenado. ¿Por qué? Porque las válvulas se abren y se cierran con mayor velocidad. Y eso influye en el llenado del cilindro. El llenado del cilindro va siendo más deficiente, y el torque va bajando, va bajando. Entonces aquí, ¿quién entra a compensar esto? El variador que viene, el CVBT, el BBTI. Le ayuda a compensar, a hacer que la curva del par motor no carga drásticamente. Entonces le hará que posiblemente el torque alto sea un mayor rango de revoluciones y luego decae. Pero ese es el comportamiento de la curva. Por eso es que cuando el motor está en ralentí y tratamos de moverle al vehículo, soltamos el embrague, el motor se apaga. ¿Por qué? Porque el torque es muy bajo, es el más bajo generado cuando está en ralentí. Necesitamos acelerar el motor a 1000, 1200 para que suba el torque y para que ese torque mayor pueda vencer el mayor par resistente generado por el propio peso del vehículo cuando está detenido. Ya una vez que el vehículo está en movimiento, pues ya hay menos inercia, ¿no es cierto? La inercia es la propiedad física por la cual un cuerpo en reposo, Se mantiene ahí. se opone a ser movido, ¿no es cierto? Ya una vez que le muevo es más fácil, ¿no es cierto? Ya. Y viceversa, un cuerpo que está en movimiento se opone a ser frenado, esa es la inercia. Entonces, la inercia que presenta cuando el vehículo está detenido es mucho mayor. Entonces necesitamos un torque más grande, más alto para moverle al vehículo. ¿Sí? ¿De acuerdo? El motor a diésel, profe, porque por general esto puede pasar a un motor a gasolina, pero el diésel... Bueno, y esta curva del par motor es para un motor a gasolina. A gasolina, ¿no? Porque normalmente los motores a diésel tienen un rango de revoluciones de 0 a 4000. Porque producen más torque, ¿no? Exacto. Por eso tenemos ese rango, pero aquí tenemos 6000, entonces este sería para un motor a gasolina. Entonces, profe, de acuerdo a lo que decía con mi compañero del motor de Fórmula 1, que está hasta 15.000, digamos que el torque donde está en su posición máxima, más o menos unos 6.000 o de 6.000 a 8.000 revoluciones, ¿qué sería donde mantienen la marcha para que siga dando un buen torque en Pero es que pista? en la Fórmula 1, más que torque, lo que necesitan es velocidad, revoluciones por minuto. Potencia. Porque está en potencia, ¿no es cierto? Potencia sería más que torque. Entonces, porque está circulando, las pistas de Fórmula 1
Planas, Son pues, planas. La caída de la curva estaríamos, por eso digo, más o menos de 8000 ya para abajo. Claro, de 8000 para abajo. Sí, sí. Claro que esto puede variar, ¿no es cierto? Aquí estamos poniendo como referencia nada más. Todo depende de las especificaciones técnicas que tenga el motor, ¿no es cierto? Turbo, sistema de admisión variable, doble inyector. Más adelante vamos a ver que la ubicación de la bujía, la cámara de combustión, la forma de la cámara de combustión también determina el rendimiento del motor. El perfil de las levas, ¿cierto? Si hay más tiempo, la leva es más redonda, pues hay más torque, pero menos revoluciones. En cambio, si el perfil de la leva es más en punta, abre la válvula con mayor velocidad, cierra con mayor velocidad, pero permanece poco tiempo abierto. Entonces, hay deficiencia en el llenado y el torque baja, ¿no? Pero las revoluciones pueden subir, ¿sí? Entonces, cuando analizamos el rendimiento del motor, hay que analizar todas sus características técnicas en conjunto para determinar esto, ¿sí? No solamente un punto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Número de válvulas por cilindro, relación carrera-diámetro, vimos, sistema de distribución también, ¿no? Porque ¿cuándo va a ser más aprovechado el torque? Cuando tengamos que mover taqué, varilla propulsor, balancín por cada válvula, que en un motor que se eliminó eso y ahora el eje de levas está arriba y le empuja a la válvula a través de un empujador de taza. Obviamente que en ese, ¿no? Porque significa menos peso que mover, menos consumo de combustible y mayor rendimiento del motor. Entonces siempre hay que analizarlo en conjunto, ¿no? ¿De acuerdo? El tema del aceite que ya hemos explicado y acá tenían el ejemplo, ¿no es cierto? Con el motor con aceite 40 se sobrecalentó, se fundió, consumía más combustible, me imagino también, ¿sí? Y una serie de situaciones más que podrían darse. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Listo, entonces la recomendación.